aprovechar esta grabación para después. Bien, ya se está, creo que grabando. Vale. Bueno, pues vamos a comenzar esta ponencia ambientada en la Universidad Europea de Valencia. Se llama Salidas Profesionales de Business Analytics. Y para ello contamos con Vicente Castillo, que es CIO, Chief Information Officer, Business Intelligence Lead, en la empresa Zeus Smart Visual Data. Es graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones, tiene un posgrado, un máster en Inteligencia Artificial y además tiene una dilatada carrera profesional en nuevas tecnologías en todo el ámbito profesional desde hace ya más de 20 años. También lleva participando más de 4 años como profesor aquí en la Universidad Europea de Valencia, en el grado de Ciencia de Datos y en el grado de Ingeniería en Organización Industrial, en la IOI, en la Universidad Europea de Valencia también aquí. Y es habitual colaborador en muchos podcasts, tiene publicaciones, ha participado en muchas mesas redondas y además ha estado tanto como ponente como moderador. Ha estado participando en instituciones como la Cámara de Comercio de Valencia, la Asociación de Empresas y Profesionales de Internet de la Comunidad Valenciana o el Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha. Así que tenemos aquí a todo un experto en este ámbito del Business Analytics que se ha prestado y nos ha hecho el grandísimo favor de estar aquí con nosotros para contarnos un poco su punto de vista de cómo es el día a día y cómo es trabajar en este sector, que es el de Business Analytics. Este sector en el cual se ambienta no solamente esta ponencia, sino también un máster, del cual también profundizaré un poco al final de la charla, pero es un máster que vamos a dirigir, vamos a llevar a cabo este curso como nuevo máster en Valencia, aunque ya la tenemos en Madrid y en otras ciudades, y que va a tratar precisamente de Business Analytics. ¿Y qué es el Business Analytics? Yo siempre lo suelo llamar como una especie de tráiler de la ciencia de datos, pero es que la llevamos a las ciencias sociales. Un poco el intentar enseñar, el intentar utilizar en este ámbito, al menos de este máster, todo el tema de la analítica de datos y el Machine Learning, la inteligencia artificial, pero con gente que tiene un bagaje en administración y dirección de empresas, en marketing y en otros campos, pero que no han tenido la oportunidad de aprender programación, de aprender estadística y realmente de aprender a tomar decisiones informadas y basadas en datos. Entonces, como es algo muy importante, es algo que cada vez está teniendo más presencia en nuestro día a día, ya no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Y no que se lo pregunte a los profesores que estamos aquí los dos hablando, que damos clase con temas como ChatGPT. Entonces, nos tenemos que enfrentar a todo esto para bien y para mal. Entonces, qué menos que aprender un poco sobre todo este sector, ya no, en este caso, sobre todo ambientado en el ámbito empresarial y cómo es trabajar dentro de todo ello. Y para ello, pues, como decía, cuento aquí con Vicente Castillo, que nos va a contar un poco sobre todo esto, sobre qué es la analítica de negocio, cómo se utilizan los sistemas de visualización de datos en todo esto y nos va a hablar un poco sobre su experiencia en todo este sector y las salidas profesionales que ofrece. Así que nada, ante todo, Vicente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por participar en el programa, en esta ponencia. Y nada, cuéntanos un poco, no sé, quién eres y por qué estás aquí. ¿Qué nos Bueno, vas a contar? Cuéntanos. hola a todos, antes que nada, hola Víctor, hola a los que estáis online ahora mismo en la sesión y a los que más adelante espero que podáis disfrutarla también en grabación. Bueno, ¿quién soy y qué hago? Víctor ha hecho un breve resumen y yo creo que lo iréis descubriendo durante la charla, ¿no? Pero bueno, por hacer una pincelada de dónde estoy en la Marina, estoy hoy en la oficina, en la Marina de Valencia, en uno de los edificios desde hace un par de años, que antes era de la Copa América, y en esta empresa, que el grupo entero se llama Arvisual, pues consta de principalmente dos empresas de desarrollo de software. Una es Sésame, de control horario, inicialmente, ahora ya es una suite completa de recursos humanos, incluyendo muchísimas características de nóminas, de seguimiento, traqueo de proyectos, en fin, todo lo que se puede hacer en recursos humanos. Y la parte de Zeus, que como pincelada, Víctor, y si me permites, como para arrancar un poco y enlazar con Business Analytics, el propio nacimiento de Zeus lo explica quizá un poco, ¿no? Lo puede ayudar. Como os digo,
en este grupo de empresas, donde la más antigua es Sésame, de recursos humanos, am, en un momento dado, para explicar a los potenciales clientes que había muchos datos que eras capaz de registrar a través de esa aplicación, muchos datos, ¿cómo se explica? ¿Cómo se visualiza? ¿Cómo haces entender a alguien todo lo que guarda en valor de información sobre un tema, ¿no? Entonces se nos ocurrió en aquel momento, bueno, pues vamos a poner una pantalla donde vamos a hacerle una especie de resumen o cogiendo los datos, ¿no? O a partir de los datos que se registran en Sésame en aquel momento, pues salidas, vacaciones, si alguien está trabajando en casa o está en remoto, o en la oficina o en otro país, o incluso si es su cumpleaños, o muchos detalles más. Bueno, pues a modo de resumen, muy fácilmente, muy limpio, muy claro, podías ver quién estaba dentro, quién estaba fuera, quién tenía vacaciones, qué tiempo hacía incluso ese día, un resumen un poco de todo lo que... Entonces, lo que ocurría era que los potenciales clientes de Same les gustaba mucho también esa televisión, ¿no? Esa pantalla. Y eso es lo que nos dio a pensar que, bueno, quizá eso era algo que podía interesar a otros sectores, a otra gente. Y bueno, lo abrimos, vimos que sí, empezamos con pequeños ejemplos, pequeños desarrollos, pero poco a poco, y ya hace de esto unos 6 7 años, la empresa, bueno, actualmente trabajamos para todos los sectores, todos los tamaños de empresa. Al final todo el mundo estaba interesado en eso que llamamos analítica de negocio y que luego yo creo que podemos ir poco a poco hablando sobre ello, ¿no? Pero sí, el nacimiento de Zeus es precisamente porque la analítica de negocio era algo que a todos nos gusta, que todos necesitamos al menos. Claro, totalmente. Sí, es algo que está poniéndose cada vez más de moda, pero de moda no de forma vacía, de moda porque realmente hay una necesidad. Justo, Totalmente. Porque es que al así final hay es. muchas empresas que utilizan todo esto para impulsarse. Ya no solamente para convertir más, también puede ser incluso para bajar, para hacer descender sus gastos, para hacer que sean más óptimos, para optimizar los procesos, para hacer que todo vaya mejor, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que todas estas herramientas de inteligencia y de analítica de negocio pueden hacer que cualquier empresa mejore la eficiencia a la hora de mejorar todo eso, ¿no? Tanto de ganar más dinero como de gastar menos, como de incluso hacer que sus trabajadores trabajen mejor, ¿no? Sí, bueno, lo cierto es que estamos en un momento, no ahora, pero ya hace unos años, y probablemente estemos llegando ahora a la madurez de la, yo la llamaría inteligencia de negocio, analítica de negocio. ¿Por qué os digo eso? Porque probablemente porque tengo una edad, para empezar. Y entonces yo recuerdo cuando Internet nació, y entonces recuerdo, incluso estaba trabajando en empresas donde tener una web no era tan obvio, tener tu correo significaba tener un servidor de correo dentro de la empresa. Hoy en día decir RP o CRM casi que ya todo el mundo te entiende, todo el mundo sabe que casi cualquier cosa que hagas en cualquier empresa, cualquier negocio, pasa por tener un ordenador, una tablet, todo se registra, todo se guarda, hay una pantalla, etcétera. Pero eso no siempre ha sido así, por un lado, y por otro, ahora que sí que está todo digitalizado y que tiene todo forma de datos, ah, la gente ya ha perdido un poco el apuro de decir no tengo un RP o no tengo un CRM o no tengo una web. Se asume que todo el mundo la tiene. La cuestión es qué haces con ello. Y te dicen, obviando, digamos, dando por hecho lo obvio que es que todos estamos digitalizados, y está más que superado eso, no tengo vergüenza de decir como propietario, como director, etcétera, que me abruman los 1000 mails que yo me encuentro por la mañana. O sea, hay una incapacidad reconocida porque no es ni, quiero decir, todos nos podemos identificar con ello, en la capacidad de análisis de la cantidad de información que hay en cantidad y en relaciones de diferente fuente de información que tenemos, ¿no? Entonces, ante eso, la gente lo dice abiertamente, los que estamos trabajando en cualquier negocio o en cualquier sector, y de ahí surge un poco el, bueno, ¿qué tal si tuviera una vista de pájaro, ¿no? ¿Qué tal si tuviera a modo de resumen que alguien me diera mágicamente sin que tampoco supusiera un
proceso tedioso, ¿no? Vete a esta aplicación, exporta todos los datos en un formato que sea entendible, que no sean miles de Ujú. filas y columnas, algo que yo pueda entender rápidamente, sobre todo lo problemático, ¿no? Lo más urgente, lo que yo me debo ocupar ya. De ahí que el Business Analytics vaya tan ligado al concepto de la toma de decisiones. Se trata de que sea algo automático para adquisición de datos y algo automático también para entenderlo. Tú tienes que saber de forma muy rápida qué es lo que más afecta a tu negocio. Pero claro, para eso, y lo ha dicho Víctor hace un momento, ¿no? La formación ideal probablemente sea la del que entiende el negocio, el sector, la del que es capaz de saber qué es importante para tu negocio. La noción de KPIs, de Key Performance Indicator o de OKRs, Objectives and Key Results, es algo que no es propio, no es técnico informático, por decirlo así, es algo de negocio. O sea, la ISO 9001, que es una norma internacional, dice que ya sabéis que pone un foco en la mejora continua, lo que dice es hay que medir y hay que monitorizar continuamente tus datos. Claro, lo deseable es que sean buenos, pero monitoriza, porque si no, ni te enteras. ¿Y qué monitorizas? ¿Qué cosa monitorizas de todo lo que tienes? Bueno, definir los KPIs es fundamental, de hecho es la primera cosa que hacemos en nuestros proyectos, para cualquier proyecto de Business Analytics. Por tanto, por supuesto que sí que hay que tener una noción de negocio, de cómo impactan las cosas de la vida real, digamos, en tu negocio, que pueden ser muy variopintas y que pueden ser muy diferentes dependiendo del sector, por supuesto. Voy a poner un ejemplo que puede resultar muy tonto, pero es muy inmediato. Cuando venía una empresa del sector alimentario o de comida rápida y nos decía, cuando nos hagas el dashboard, ponnos en el mapa el tiempo que hace. Bueno, pues sí, porque ellos tienen comprobado a lo largo del tiempo que la gente va más o menos al restaurante si va a hacer mal tiempo o si está nublado o si llueve. Y eso afecta en sus ventas. Y cuando tú al final del mes miras por qué un mes has tenido menos ventas, lo puedes atribuir a que has lanzado una nueva hamburguesa y resulta que no era tan buena, a que como esperabas, a que resulta que ha sido el mes del monzón y ha llovido más que nunca y la gente no ha salido. Y tú te estás creyendo que en realidad la apuesta que hayas hecho, etcétera, pues no había ido bien, ¿no? Entonces, saber qué medir, eso es lo fundamental. Y tú me preguntabas, ¿hasta qué punto puede una pyme mejorar su eficiencia? Precisamente la propia ISO ya te está recomendando y luego ya podemos hablar un poquito más de cómo de importantes son las normas internacionales y europeas, pero la Unión Europea se está poniendo muy, muy fuerte, está poniendo mucho la atención a todas las empresas en que debemos ser sostenibles. Las empresas deben ser sostenibles y ser sostenible significa sostenerte de verdad, no solo ser ecológico, sino tener las cuentas correctas, ocuparte de que tus proveedores también tienen sus cuentas en regla, en fin, estar saneado, tener un buen trato con los empleados, es decir, asegurarte que tú te mantienes. Entonces, empecemos por monitorizar y observar los indicadores. Perfecto. Pero además has comentado que trabajáis en Zeus con todo tipo de empresas de diferentes sectores, pero ¿en qué sectores crees que es más necesario? ¿Dónde habéis detectado que esta necesidad es mayor? Te aseguro que no hay un sector. O sea, es realmente transversal y son todos los sectores. Y si de memoria te menciono alguno, ya he mencionado el sector alimentario, cadenas de restaurantes, pero te puedo hablar de Repsol, y por tanto de energía solar también, de ropa, de hoteles. Por supuesto, también, y vale la pena mencionarlo, del sector legal y de consultorías y demás, que digo vale la pena mencionarlo porque, bueno, pues es un sector tradicionalmente muy ligado al papel y eso es algo que me han dicho no hace ni medio año. Quiero decir, eso sigue siendo así, pero se están poniendo mucho las pilas, ¿no? En ese sentido. Claro. Es totalmente transversal, todos los sectores. Y dentro de cada empresa también es de todas las áreas. O sea, no hay un área, un departamento que sea más típico que otro. Recuerdo un proyecto que hicimos, por ejemplo, para SEAT, que es fabricación de automóvil, y allí
ellos tenían necesidad de cubrir toda la cadena de valor, ¿no? Desde el principio, desde tener una pantalla que les esté diciendo qué pieza les puede faltar en una línea de montaje y puede hacer que rompa la cadena de montaje, que eso es muy crítico para ellos, hasta pasando por todos los diferentes departamentos, incluido compras, monitorización de proveedores, etcétera, etcétera, hasta quien tiene que ofrecer cierto modelo de coche porque va a tener pues una rotura de stock durante un tiempo, ¿no? O sea, realmente todos los departamentos. Ujú. Pero debe haber avanzado bastante en lo que es el proceso de digitalización, en todo lo que tenga que ver con el Big Data, o pueden empezar desde el principio de los principios. O sea, ¿cuándo realmente las empresas suelen acudir a vosotros? ¿En qué momento, en qué estadio? Sobre todo en el tema de los pymes, que claro, empiezan desde cero cero. Sí, Imagino que también habrán empresas, yo me acuerdo, he hablado con algunas empresas a lo largo del tiempo que también llevan muchos años en activo y luego te cuentan y dicen, nosotros estamos consiguiendo un montonazo de datos, pero no estamos haciendo nada con ellos. Pero nada, los datos los tenemos ahí, tampoco sabemos si son buenos o malos y lo único que queremos es a gente, alguien o alguienes que traten esos datos, porque realmente no sabemos, estamos aquí perdiendo una oportunidad o no, porque no tenemos ni idea, ni siquiera sabemos realmente si le podemos sacar utilidad. pues claro, sí que es necesaria la digitalización y ahí sí que no hay tamaño tampoco. Te puedes encontrar a pymes de poquitas personas, pero que desde el principio han tenido claro que todo iba a ser digital. RPs hay de muchos, digamos, de muchos target, ¿no? Puedes pensar en un SAP para miles de empleados o puedes pensar en otras soluciones mucho más económicas y que para arrancar una empresa de 3 personas es totalmente válido. Por tanto, la digitalización no depende del sector o sea, del tamaño de la empresa o de cómo de nueva es, sino sí más bien quizá de ser sectores tradicionales, como estábamos hablando antes, quizá el sector legal, aunque de nuevo se están poniendo mucho al día, pero sí hay fabricación de fertilizantes, el sector metalúrgico, son sectores que tradicionalmente no han necesitado, por el motivo que sea, digitalizarse tanto y conservan mucho en papel todavía, incluso en papel, ¿eh? No es exagerar. Y también en Excel, por supuesto. Entonces, sí que tiene que haber un proceso de digitalización. Me preguntaba si la gente que se acerca, ¿qué perfil tiene, ¿no? En las empresas. Sí que las empresas ya están digitalizadas cuando vienen a hacer un desarrollo de software de análisis de negocio basado en datos. Ellos ya saben que tienen datos. Lo que no siempre saben es si esos datos son válidos o no. Y lo que Claro. sí que si se han acercado, es cierto que ya han detectado esa, no sé si necesidad o han identificado la oportunidad que están perdiendo, como tú decías, que es tal cual, em, o entienden muy bien la diferencia entre guardar datos y aprovecharse de ellos, ¿no? Yo siempre pongo el símil de que si tú tienes una habitación, tu propia habitación, eres un adolescente o no tanto, depende de cómo seas, y un día decides, voy a organizar en mi habitación, donde tengo gran parte de mis cosas, pues voy a poner en un armario, voy a comprar un archivador, porque ahora mismo no tengo muy claro qué cosas tengo y qué no. Además, me gustaría que cuando hago un viaje tenga un lugar donde tenga las fotos y donde tenga los diarios, donde tenga dibujos y donde tenga los libros, etcétera, ¿no? Entonces, decides hacer un sistema en el que lo guardas todo, pero puede pasar 6 meses, un año y de repente decir, quiero ver cierto dato, cierto viaje, cierta foto, aquello que escribí. Y si no tienes un sistema de acceso a esa información que sea rápido, incluso cómo puedes relacionar la foto con el libro que compraste o con lo que escribiste en el diario. Quiero decir, guardar la información es terapéutico en el sentido de sé que lo tengo todo. Es aquello de si algún día me hace falta, ¿no? Como cuando haces la declaración de Hacienda, yo lo guardo todo. Pero realmente cuando tienes que ponerte, dices, ay Dios mío, ¿cómo accedo? Y es más, ¿qué me define a mí, no? Esa habitación me define de algún tipo, pero ¿cuál sería el titular? ¿Qué pienso yo sobre cierta cosa? ¿A qué lugar me gusta más ir en función de toda esta información que tengo aquí guardada, no? Entonces, sí, efectivamente, se trata de información estática de algún modo, no le estoy sacando el jugo que podría y ahí está todo ahí. Entonces se trata Mm. de, vale, pues vamos a analizarlo, pero claro, al analizarlo, ¿cuánto tiempo me paso? Tenemos clientes que nos dicen, te voy a decir un par de ejemplos.
En uno de los casos venía un posible cliente y decía, cada lunes, era informático además, cada lunes me paso 4 horas preparando un informe para mi jefa, pero porque ella lo necesita realmente y yo no tengo otra forma de hacerlo más rápido que 4 horas, porque tengo que hacer exportación de varios programas que me sacan la información con unas Excels que no hay forma de entenderlas, que luego tengo que extraer yo la información de ahí, preparar un PowerPoint para poder explicárselo bien, y a veces no lo consigo y la que lo recibe me dice, ven conmigo, vamos a verlo juntos y explícamelo. Y a veces eso hay que transmitirlo a otras personas, entonces hacemos una reunión para todo ese proceso tan larguísimo. Imaginaos cómo cambia cuando los datos se han recogido automáticamente de las fuentes, se han extraído lo que era importante, esos KPIs que decíamos antes, y se han mostrado de una forma que la entiende todo el mundo y a la vez. O sea, estamos diciendo que si eso se ha hecho el domingo por la noche, el lunes cuando esa persona iba a trabajar, ya lo tiene todo, pero esa, más la jefa, más aquellos a los que había que transmitirlo, porque lo tienen todo en el ordenador, en la pantalla, en el móvil o donde sea. Ujú. Eso es lo que se intenta lograr. ¿Y por qué es tan interesante ganar tiempo? Bueno, yo hay veces que hago una reflexión que es muy obvia, pero mirad, el titular primero que voy a decir es, queremos tiempo para dedicarlo a otras cosas. Y generalmente es bueno. Pues por el mismo motivo que en algún momento decidimos, en lugar de escribir libros a mano, utilizar una imprenta, y también en lugar de la imprenta utilizar máquinas de escribir y en algún momento utilizar ordenadores. Todo ese tiempo que se ha ahorrado sí que se ha empleado en pensar en el propio negocio. De eso se trata. Tú haces analítica de negocio, pero ¿qué es la analítica de negocio? Es pensar en tu negocio. No es extraer los datos ni extraer los KPIs. Eso no debería ser trabajo. Y en cambio, hoy en día ocupa muchísimo tiempo que no es el objetivo. El objetivo es analizar qué ocurre y qué puedo hacer para cambiar, incluso para crecer. Vale, lo tengo todo bien, ¿no? Luego podemos hablar un poco de eso. De hecho, os cuento una pincelada sobre los KPIs, digamos que no informan, ¿no? Se les llama un poco vanidosos. Tenemos un Sí. cliente que es de un hotel y que le hicimos un proyecto y dijo, quiero saber, entre tantos KPIs, ¿no? ¿Cuál es la satisfacción del cliente basada en una serie de parámetros que nos dijo? Y entonces me vas a poner que es mala, regular o buena. Pues al cabo de un mes y medio aproximadamente de tener ya funcionando el proyecto en producción, nos viene y nos dice, tenemos que hacer algo con esto porque necesito un nivel que sea muy buena la satisfacción. ¿Por qué? Porque todos los clientes estaban satisfechos. Todos tenían una satisfacción buena. ¿Qué significa eso? Que habían conseguido un nivel de excelencia que ellos deseaban. Eso se parece más a un OKR. Un OKR sería cuando no es algo solo que mides, porque es importante para ti. Eso sería un KPI. Un OKR es más bien cuando tú te has puesto un objetivo y quieres apuntar hacia él y te mueves para lograrlo, ¿no? En este caso, ellos querían que la satisfacción de los clientes fuera buena, pero cuando todos los clientes tienen una satisfacción buena, el propietario sabía del hotel que algo podía mejorar. Y en cuanto tú subes el umbral de exigencia, de repente los buenos ya no son todos buenos, alguno en realidad es regular, porque necesitas un escalón más que es el muy bueno, ¿no? Entonces se trata de eso, de medir, como os decía, de saber interpretar datos para hacer algo con el negocio. Y de eso normalmente pues requiere esas habilidades sociales o ciencias sociales que tú mencionabas al principio. Sí, claro, porque no todo es recibir unos datos y ya está. Ni siquiera es analizarlos, porque hasta el análisis propio ya se puede hacer con una inteligencia artificial. Tú le puedes mandar unas cifras con su contexto a inteligencia y imagino que te pueden redactar un texto que te explique eso de una manera más o menos sencilla. Lo puedes transmitir a una voz y que te lo explique una voz y ya lo tienes puesto en un PowerPoint y lo pones y que no tenga que ni siquiera estar nadie ahí hablando. Ya te has quitado y varias personas de la plantilla. Pero la historia está en que el que le da contexto, el que realmente lo mete dentro del momento de la empresa, el que realmente lo cimenta dentro de decir, es que ahora necesitamos esto o aquello, eso realmente no lo va a hacer una inteligencia artificial, lo tiene que hacer la persona que se dedique a eso. Entonces, yo creo que siempre está el debate de decir, es que la inteligencia artificial en estos ámbitos nos va a quitar muchos puestos de trabajo. Yo creo que lo que nos va a quitar es mucha faena que no añadía mucho valor. Quiero decir, esa faena de
manual de estar cogiendo esto, aquello, demás. Todo lo que se puede automatizar se automatizará, y donde nosotros realmente le podemos aportar el valor a nivel profesional, a nivel intelectual, es cuando realmente vamos a entrar ahí. Porque si no, estamos ahí perdiendo el tiempo. A lo mejor ese informático está perdiendo mucho tiempo cogiendo las cifras del pobre, de los Excel y demás, en vez de estar pensando en cómo hacer mejor las cosas, o en cómo detectar tendencias, o en cómo a lo mejor detectar si hay algún, como tú decías, KPI que no están teniendo en cuenta o que necesitan algún nivel extra. La verdad que ahí entramos también en otro debate, y es el hecho de que, claro, no solamente es coger información, también es coger información estructurada. Es muy importante el cómo es esa información, no cogerla a tutiplén. Y ahí es donde entra también muchas veces la necesidad de que alguien te diseñe la base de datos, la información y demás, porque si tú la coges, como te decía antes, como un ejemplo, empresas que simplemente cogen datos, pues no dudo que, oye, mejor que nada es. Pero a lo mejor luego cuando te pones a mirar resulta que la mitad son datos redundantes, los otros son derivados de otros datos que los puedes resumir y quitarte columnas por todos lados. Entonces, yo creo que es una cosa que va a ser una oportunidad para muchas empresas de mejora, desde luego. Efectivamente. En lo que estabas mencionando, por cierto, me he olvidado de uno de los ejemplos. Os he dicho que os iba a dar dos. Uno era el de la Ah, persona sí. que preparaba los datos los lunes por la mañana. El otro era de una empresa que había contratado a 3 personas para analizar un informe que le daba otra empresa, una tercera, que esto es bastante habitual, y también os mencionaré un poquito sobre eso, ¿no? Sobre la cantidad de datos. Es tanta la cantidad de datos que hay empresas que, sin hacer analítica de negocio, sino que existe un valor en sí mismo en la recopilación de datos, que es complejo, ¿eh? Es lo que os estaba explicando al principio de ya estamos digitalizados, pero ahora tengo tantísimas fuentes. Bueno, pues esas tantísimas fuentes también se tienen que guardar y almacenar en algún lugar, y como ahora decías, Víctor, darles una estructura y demás, ¿no? Pero al final, esa forma de reportar, de darle al cliente, oye, aquí tienes lo que he conseguido recopilar, pues será, en este caso, como 1000 páginas de informe que necesitaban 3 personas para entender y para digerir, y que les ocupaba un mes de su tiempo, y cuando llegaba el final del mes ya era otro mes, o sea, ya tenían un nuevo informe para entender. Además, siempre estaban viendo cosas que ya habían ocurrido, ¿no? Con lo cual, bueno, lástima, puedes aprender, pero no puedes corregir lo que ha pasado porque no has tenido tiempo de reacción. Entonces, sí, digamos, una vez la empresa se ha digitalizado y por tanto tiene datos de los que hay que extraer valor, ¿esos datos cómo son? Estás diciéndolo tú, Víctor, deberían tener una estructura, deberían ser buenos. Efectivamente, por un lado, como tú dices, qué bueno que los tengas, eso es verdad. Pero por otro, cuando nos vienen clientes y nosotros estamos dando cada vez más peso a esa parte, y eso que ya la tiene, ¿eh? Quiero decir, cualquier proyecto de Business Analytics, cuando estamos hablando de software, hasta yo diría un 80 largos por ciento es preparación del dato. ¿Qué quiere decir preparación del dato? Quiere decir precisamente ver esas fuentes de datos que el cliente tiene, primero cuántas son, pero luego en qué forma están. Y bueno, pues ahí hay de todo. Hoy en día os hablo, ¿eh? Hoy en día. Y eso es algo que necesita saber, o sea, que necesita saber cualquiera, por ejemplo, que viene de ADE, no sé cómo decirte. Al final, hasta saber qué se puede esperar de la tecnología es importante, ¿entendéis? Y saber los retos a los que se enfrenta alguien que hace un software, ¿no? Y si ya sospechabais que no todo es magia en la informática, pues os lo confirmo yo. O sea, en empresas donde tienen, por ejemplo, 2, 3 programas distintos, porque, bueno, pues ya sabéis que cada programa está especializado en algo, ¿no? Y existen los CRMs, los Customer Relation Management, para guardar los comerciales, todo el tracking, todo el seguimiento del cliente, del potencial cliente, cuando lo han ido a visitar, qué cosas les ha dicho, en qué productos estaban, ¿vale? Pero luego tienen un RP donde están guardándose las facturas, los presupuestos que se han hecho, etcétera, etcétera. Bueno, si esa información sobre el cliente no tiene una referencia común, no hay forma de cruzarla. Yo no sabré si al visitar más a un cliente o hacer las acciones de una manera determinada me está resultando una facturación menor o mayor, porque los clientes, por ejemplo, no han seguido un mismo criterio al introducirse en uno y en otro sistema.
Y entonces, si yo te llamo a ti, que eres una sola persona, de dos formas distintas, no me puedo dar cuenta de que eres uno solo y no puedo cruzar datos, ¿no? Eso que es tan sencillo es de lo que os hablo. Las empresas dicen, sí, lo tengo todo. Sí, es verdad, lo tienes todo guardado, pero no lo tienes siempre bien. Y ahí aparecen todo un trabajo que es el que ya conocéis como Big Data. La información tiene que estar, tiene que guardarse generalmente ya en grandes cantidades, pero tiene que ser veraz, tiene que ser rápida de acceder, tiene que estar normalizada generalmente o preferiblemente para que sea fiable. Con lo cual, sí, hay una parte de especialización precisamente en tratar los datos y que sean correctos. Eso en cuanto a la estructura del dato. Como decías, en cuanto a inteligencia artificial o qué se puede obtener, no sé si vamos a tratar de ello dentro de unos segundos, pero yo me lanzo ya con el tema de inteligencia artificial. En inteligencia Rompes el artificial hielo. rompo el hielo, sí, sí, porque es una cosa que yo siempre digo, a ver, hacemos en Zeus, en la Smart Visual Data, hacemos la inteligencia artificial, pues porque era la evolución, o sea, ya teníamos media palabra, nosotros hacíamos inteligencia de negocio. Bueno, ahora es Claro. inteligencia artificial dentro de la inteligencia de negocio. Simplemente la inteligencia artificial en un Business Analytics lo que está haciendo es generar KPIs mediante inteligencia artificial. Si hasta ahora podíamos utilizar, ¿qué os diré? Sumas, restas, operaciones aritméticas normales, incluso un poco más avanzadas, recopilación de información para mostrarla, etcétera, ¿no? Pero con la inteligencia artificial puedes predecir. Puedes predecir no significa saber el futuro, significa reconocer tendencias. Por eso la estadística es muy importante. Las matemáticas y estadísticas en las que se basa la inteligencia artificial existe desde hace 50 años, está ahí. ¿Qué ha pasado entonces recientemente? Pues principalmente dos cosas. Una, que ese crecimiento de, de dispositivos, de capacidades de procesamiento y de almacenamiento, la bajada de precios también y de los costes incluso para las empresas, hace que de repente se puedan computar millones y millones de datos con esos algoritmos que ya existen hace 50 años, pero que tardaban semanas o meses en sacar una conclusión y ahora es inmediato. Y eso unido a lo accesible que son estos dispositivos, ya habréis oído esa medio broma o leyenda urbana de que cualquiera tenemos más capacidad de procesamiento en el móvil que lo que se utilizó para llevar al hombre a la luna, ¿no? Es verdad, o sea, la capacidad de procesamiento de hoy en día es casi a nivel de usuario, me refiero, ya es grandísima, pero cuando vamos a las máquinas que se utilizan para procesamiento, entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, es miles de veces más potente que cualquier ordenador doméstico, ¿no? Entonces estamos hablando de, Mm. de, una, de un avance muy grande. Eso es una cosa y otra cosa es el lenguaje natural. Quiero decir, por Sí, supuesto que el lenguaje natural ha nacido en la inteligencia artificial, sí, pero cuando decimos, interprétame estos datos, eh, el lenguaje natural es la capacidad de una máquina para hablar como un humano, exacto. no para pensar como un humano. Eso es diferente. Expresar las cosas de manera que te parezca que las dice un humano es una cosa, pero aquello que dice que sea correcto o no, esa es otra. Por eso, ChatGPT, de que salió en diciembre, ha sido un boom tan grande porque de repente estamos hablando de una máquina, parece que nos entiende en un lenguaje muy natural y puedes hablar absolutamente de todo. Está recopilando información de una base de datos grandísima, ya lo sabéis, entrenada con 170 billones de parámetros, con información hasta 2021, etcétera, etcétera. Sabe muchísimas cosas hasta que de repente tú sabes de algo de lo que te está hablando y le dices, ¿estás seguro de que esto que me estás diciendo? Y entonces te encuentras, bueno, igual no, tienes razón. Y te cambia totalmente la respuesta. Dices, espérate un momento, porque si yo voy a basar la analítica de mi negocio en lo que tú me digas, tengo un problema. ¿Entendéis, no? En ese punto estamos en ChatGPT que es muy reciente, ¿eh? Seguro que tenéis en la cabeza, bueno, pues si esto es de diciembre, ¿qué será dentro de un año, 2 años, 3 años? Es una evolución que está ocurriendo cada 2 meses, ¿eh? Es brutal. Pero sepamos qué es y qué no es ChatGPT. Ahora Sí, mismo lo que hace es hablar muy bien. Eso sí. exacto. Sí, al final es procesamiento del lenguaje natural, es tratar de utilizar el lenguaje natural de los seres humanos
Y lo que nos ayuda mucho es a que podemos, digamos, que hablar con las máquinas sin necesidad de estar programando, porque hasta ahora se hablaba con ¿qué? Con lenguajes de programación, que por eso se llaman Exacto. lenguajes. Ahora de repente le puedes hablar como una persona, un ser humano y resulta que te entiende. Pero está muy bien la puntualización que haces, yo siempre se lo digo a mis alumnos y de hecho se lo hago ya hasta los de primero. Les digo, mira, tened mucho cuidado porque mucha gente está utilizando ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas para generar respuestas, pero no se paran a pensar que no están generando verdades, están generando, o sea, la inteligencia artificial lo único que quiere es comunicarse y parecer humano. El resto ya, si no lo sabe, se lo inventa. Es lo que se llama en el campo alucinaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, porque luego el ChatGPT tiene su versión de pago que puedes analizar datos, puedes sacar gráficos y demás, pero luego te vas a cualquier revista científica y lo primero que te dice es no se va a aceptar ningún gráfico, ningún análisis hecho con inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no puede no estar haciendo las cosas correctamente. Sí que, por ejemplo, puedes utilizar la inteligencia artificial para corregir un texto porque está basado en tu texto. Y como mínimo lo que hace es cambiar un poco la forma de decirlo de una manera más natural. Pero está Claro. basado en tu texto, en el contenido que has hecho tú. No es un contenido creado de cero por una inteligencia artificial que tú no sabes la procedencia, no lo está citando. Y si lo cita o tú se lo pides, a lo mejor se está inventando esas citas. Entonces, todo eso lo he probado yo y es así. Y como tú Sí, dices, si le dices que se ha equivocado, él te dice, o ella o ello, te dice muy educadamente, tienes razón, me he equivocado. Y se inventa otra cifra, porque como no la tiene, se la tiene que inventar hasta que te la creas. Y lo que te creas se lo guardará para futuras consultas. no, por eso decimos qué es lo que hace muy bien, hablar y escribir. Y si tú le dices que haga un rephrase de un texto tuyo, lo va a hacer bien porque de gramática sabe mucho. Ahora, el contenido de esa frase tuya puede haber sido falsa totalmente, ¿entiendes? Entonces, eso es con lo único que hay que tener cuidado es, yo lo que recomiendo es ser curioso, acercarse, conocerlo, Totalmente. por un lado, ser escéptico, pero simplemente para no creerse a pies juntillas lo que diga. Pero es que yo creo que sí que deberíamos estar en ese momento de madurez, incluso como consumidores. Yo creo que si repasáis un poco todos, os daréis cuenta de que en general la sociedad hemos pasado desde, en un porcentaje grande, vamos a decir, Eh, creernos o darle algo o incluso mucha credibilidad a vídeos que veíamos en YouTube o en cualquier lado, y hoy en día es al contrario. Lo primero que hacemos es, esto, si me huele mal, es que no es verdad. Y lo quieres verificar, porque no te fías ya de lo que haya, ¿no? Hay mucha legislación además en marcha, pero no existe. Sobre inteligencia artificial, en la Unión Europea, al final de año se va a hacer una propuesta de ley un poco con la intención de que exista un sello, ya veremos de qué manera, que pueda verificar o pueda certificar al consumidor que eso que está viendo proviene de una fuente que cumple una serie de criterios morales y éticos, ¿no? O sea, estamos ahí, hay muchísimo por hacer. Y mientras tanto, la tecnología no deja de desarrollarse. Y el ChatGPT que salió en diciembre, hoy ya es muchísimo más potente, ¿no? Entonces, nada, simplemente que sí que es probable que lleguemos a esa, a esa inteligencia o analítica de negocio basada en inteligencia artificial, por supuestísimo, pero insisto igual que tú, Víctor, que lo has dicho hace un momento, utilicémoslo como una herramienta, ¿no? Tú decías el ejemplo de, oye, me va a proponer varias cosas, pero ya decidiré yo, ¿no? Y te pongo un ejemplo concreto. Hace poco un cliente multinacional, está en España, pero en otros países, nos dice, ya nos habéis hecho un proyecto de inteligencia de negocio, hacedme o proponedme una serie de KPIs que podéis hacerme con la inteligencia artificial. Y entonces nosotros dijimos, vale, vamos a proponerles hasta 5 cosas diferentes. Todas súper interesantes, todas hechas o basadas en inteligencia artificial. Esto se puede hacer con inteligencia artificial. Se los ponemos y dijo, muchas gracias, todos son muy buenas ideas, no voy a hacer ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos explicaron, es que nosotros sí sabemos qué queremos hacer concretamente. Resulta que hay un KPI en el dashboard que nos habéis hecho, que es una puntuación por países que nos interesa mucho sacar de ahí conclusiones, quién es el mejor, quién es el peor, quién crece más rápido, quién crece menos rápido, cuál es la tendencia, hacia dónde vamos con esta ciudad, etcétera, ¿no? Eso me interesa. Entonces, de eso se trata, ¿no? Ya os digo,
a veces también pongo el símil del Word, ¿no? Del Microsoft Word. El Microsoft Word tú lo puedes tener y puedes hacer muchísimas cosas, pero luego el libro lo vas a escribir tú. ¿Y de qué va? O el libro, el artículo, lo que tú quieras hacer, lo vas a hacer tú. Es una herramienta al final, ¿no? Y con esto tenemos que pensarlo igual. Por lo menos ahora y dentro, no sé qué ocurrirá dentro de 20 o de 30 años, pero hoy por hoy es así. Y sí que vamos a ver una Ujú. evolución que estamos viéndola cada muy poquito tiempo, pero creo que aquellos que se acerquen a conocer esto de qué trata y cómo puedo yo interactuar con ello, bien porque participo en proyectos, bien porque los entiendo, bien porque sé lo que puedo esperar, creo que están haciéndolo, vamos, tienen toda mi admiración. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Claro, claro. Es que es así, es que es así. Y a la hora de utilizar la inteligencia artificial en este momento, ¿cómo lo estáis llevando vosotros a cabo en vuestros proyectos? Has mencionado que lo soléis utilizar para predecir, imagino que también para clasificar, porque es las dos grandes cosas que se suele utilizar en Machine Learning. Pero, ¿utilizáis todo tipo de Machine Learning? ¿Os habéis especializado en algunos modelos concretos o en alguna forma de trabajar concreta? Sí, nosotros estamos, igual que la mayoría, pues muy incipientes todavía en eso, ¿no? Y también, como toda empresa, respondemos a la demanda. La demanda hoy en Claro. día en analítica de negocio sí está Ujú. siendo el lenguaje natural, hay que decirlo. Igual que os he dicho antes, cuidado con el lenguaje natural, pero claro, una vez tú estás seguro de que la información que dice un modelo es correcta, sí te puedes fiar. Entonces, nosotros estamos trabajando no con ChatGPT, sino con modelos que trabajan muy bien en la forma de explicar las cosas, pero que previamente ha habido otros modelos que te han sacado el dato que sabemos que es correcto, que son paralelos, incluso anteriores a ChatGPT o al modelo de lenguaje natural, pero que son muy, muy correctos, ¿no? Entonces, eh, es muy comprensible, es lo que hoy por hoy demanda la gente porque se ha dado cuenta de la facilidad que es que no tenga que pensar en lo que estoy viendo siquiera porque me lo están explicando. Aún así, bueno, probablemente ya lo sabéis, pero en un porcentaje muy grande los humanos retenemos en el cerebro lo que vemos más que lo que leemos. O sea, Claro. aquello de una imagen que vale más que mil palabras es cierto. Y en ese sentido, solo os mencionaré un poquito sobre leyes UX o de experiencia de usuario, que para nosotros no son muy importantes, pero en cuanto a inteligencia artificial, nuestro foco actualmente sería efectivamente el lenguaje natural y luego modelos que en este caso también estamos utilizando mucho transferencia, ¿no? Transfer learning, en el sentido de yo entreno un modelo con unos datos que son representativos de un problema similar a otro que quiero abordar, con lo cual yo no reentreno el modelo. Lo que hago es utilizar ese modelo que funcionaba muy bien con unos datos o con una problemática que era muy similar a la mía, pero lo utilizo para un problema paralelo o con datos similares. Entonces nosotros utilizamos ese transfer learning para que no seamos solo Zeus los que desarrollamos modelos o algoritmos de inteligencia artificial, sino poder utilizar modelos preentrenados. Eso nos da también ventajas en cuanto a la capacidad de procesamiento, pues, como os decía antes, las máquinas son muy potentes, pero cuando se trata de entrenar un modelo de inteligencia artificial con muchísimos datos, generalmente el procesador del ordenador no es suficiente y tienes que echar mano del procesador de la tarjeta gráfica. Nvidia es el fabricante que ha decidido que el procesador de la tarjeta gráfica haga inteligencia artificial. Entonces, parte de las tareas del procesador de ordenador en inteligencia artificial se las relega también al de la tarjeta gráfica cuando la tiene, cuando está presente, pero que tiene un coste muy elevado. Entonces, y además, ya no es solo el coste en sí del hardware, sino del tiempo en llegar a un modelo entrenado que tenga una precisión adecuada para una respuesta. Tened en cuenta que en inteligencia artificial obtener un 90% de precisión puede llegar a ser incluso malo. ¿En qué sentido? Claro. En que cuando tú has conseguido un modelo que se ajusta muchísimo
a los datos que tiene, que se llaman datos de entrenamiento, significa que está poco preparado para datos que son inesperados. Y el mundo en general es inesperado. Con lo Mm, cual, si tú has entrenado, aunque te parezca que son muchos, con muchísimos datos, un modelo, pero que tiene una precisión, imaginaos, de un 97%, el riesgo está en que haya un cambio de tendencia en tus datos o haya algo totalmente inesperado que los afecta y el modelo ya no sabe predecir porque no ha sido entrenado con datos de ese tipo, ¿no? Entonces, como os digo, la investigación que hay detrás de los modelos de inteligencia artificial requieren tiempo. Y en su entrenamiento y hardware, como os decía. En cambio, utilizar modelos mediante transfer learning que ya han sido preentrenados no requieren la capacidad de procesamiento que requiere un entrenamiento, los puedes utilizar directamente y además ya han sido entrenados, con lo cual claro. si son suficientemente ajustables a tu problemática, son muy válidos. Como ya podéis intuir, también hay una división, hay como cada vez más oportunidades de especialización, ¿no? En todo lo que estamos hablando. Y puede haber desde el que se especializa en ser, ¿cómo se llama, no? El prompt engineer, el ingeniero que sabe Sí. hablarle al lenguaje natural para que te diga lo que tú quieres que te diga. Está el que entrena modelos y sabe muchísimo pues de máquinas vectoriales, de redes neuronales, de los parámetros que tú le puedes poner. Está el que sabe utilizar el modelo. Un modelo que ya tiene una serie de parámetros, pero que es ingenioso en cómo utilizar el modelo para obtener la respuesta que quiere y está el que los interpreta. En fin, hay un montón de perfiles que son necesarios, ¿no? En inteligencia artificial, pero que son totalmente paralelos a un proyecto de inteligencia o de analítica de negocio. Y otro perfil muy interesante y muy, muy potente, que yo creo que antes has comentado que en vuestra empresa estáis especializados también en ello, y es la visualización de datos. Al final es un arte en sí mismo, es como quien se dedica a pintar. Yo, por ejemplo, admiro muchísimo a los que se dedican, por ejemplo, a la visualización de datos en el ámbito del periodismo, cuando tienen que comunicar a la gente, al gran público, que ni siquiera tienen que ser gente que tenga ciertas nociones estadísticas, que va, además tienes que hacerlo de forma entretenida, que realmente lo estés viendo con una imagen, que vayas navegando, que haga efectos. A mí me parece una especialización apasionante porque al final estás contando una historia y lo estás haciendo a través de datos. Y yo creo que es algo que es muy necesario hoy en día, cuando la gente necesita y encima tiene muy poca paciencia y necesita las cosas ya, pero al mismo tiempo las quiere tener de una manera que le lleguen. Y como tú has dicho antes, una imagen vale más que mil palabras. Yo creo que la visualización es muy importante también en todo esto. Es así porque por todo lo que decimos y también digamos, por demostración empírica. Es decir, llevamos ya un tiempo en el mundo haciendo analítica de negocio mediante herramientas de software. Lo que ocurre es que, y por lo menos nosotros ahí detectamos un nicho y sí que le hemos concedido muchísima importancia, es que así como os decía antes que hasta un 80 y pico por ciento de un proyecto de analítica de negocios es de preparación, limpieza de datos, análisis del dato, etcétera, de esos bases de datos estructuradas que antes estábamos diciendo, lo que concedas a esa parte final, ese 15-20% que te queda, lo que tú concedas de más o de menos a la parte de experiencia de usuario, es decir, al final, quién lo tiene que consumir, es vital. Y los Ujú. que conocen de ROI, de retorno de inversión y de hacer útil pues eso, en fin, en qué has invertido dinero como empresario, lo saben. Es decir, puedes estar un año haciendo un proyecto de analítica de negocio porque estás desarrollando un software que es capaz de limpiar los datos, has tenido que reestructurar tus bases de datos, instalar SAP, hacer una limpieza de datos, los que eran nulos, repetidos, mal introducidos, etcétera, etcétera. Y luego, a la hora de presentar la información, hacerlo de una manera tan desafortunada que quien está delante no dura ni 5 minutos utilizando la herramienta. Porque es que no, mira, tienes que ir aquí, luego tienes que darle aquí, porque esto lo hemos vivido todos, yo creo, ¿no? Aquella experiencia en nosotros o en nuestros mayores, ¿no? Pero que es aquello de, es que yo no lo entiendo, es que yo, claro, esto es superior a mí, porque la informática, claro, porque los programas, todo eso ya ha pasado. O sea, ahora ya tenemos todos un móvil, nos descargamos 3, 4, 5 aplicaciones en un momento porque queremos algo concreto y sabemos decidir en segundos si nos va bien o no nos va bien. ¿Y de eso en qué se basa?
Pues en que yo quiero cubrir una necesidad y ya tengo un criterio, pues estoy harto de ver aplicaciones. O sea, aquello de yo me tengo que adaptar a la informática, eso se ha acabado. Es la informática la que se tiene que adaptar a ti. ¿Y cómo se adapta? Siendo comprensible. O sea, explícamelo de una manera que lo entiendas. Si yo te lleno una pantalla del móvil, de la tablet, del ordenador o de un video wall, de una pantalla colgada en una pared, de tantísimos datos que yo no sé dónde mirar, encima los colores son estridentes, lo importante no se ha prestado atención en que sea más grande, más pequeño. Bueno, hay muchísimas leyes. Yo os invito a que cualquiera de vosotros vayáis a YouTube y pongáis leyes UX. Veréis vídeos que te hablan de las 10 leyes UX, las 30, hay muchísimas, ¿no? Pero hay, Mm. hay muy curiosas como hay una, por ejemplo, que siempre se basan de nuevo en investigaciones realizadas pues, hace 20 años sobre el tiempo de respuesta, por ejemplo, que hacía IBM, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser el tiempo de respuesta de una acción que haga un usuario en un ordenador? Bueno, pues hasta entonces se consideraba que un segundo era aceptable, pero luego se demostró, pues mediante estudios de campo con gente y demás, que deberían ser 500 milisegundos. Es que eso es lo que decide, la diferencia entre que un usuario se aburra, pierda la paciencia, no encuentre útil un software. Todo eso es importante. Entonces, hacer rápidas las respuestas es importante. La ley de Pareto, que el 80% de los resultados viene del 20% de las acciones, por tanto, se economiza en las cosas que tú presentas en tu aplicación. No, es que voy a poner aquí 100 funcionalidades distintas. Bueno, pues el usuario lo más probable es que utilice 5, ¿eh? Y esas son las que más va a utilizar. En fin, todo eso, si lo aplicas cuando haces un proyecto de analítica de datos, o lo exiges incluso, porque no lo haces tú, pero que sí que lo pides, eso supone la diferencia. Sí, sí. Totalmente, sí, sí. Y bueno, desde el punto de vista de docente, también tengo que preguntarte sobre, bueno, también sobre quién está trabajando en este sector y qué competencias necesita tener, porque claro, nosotros siempre nos tenemos que encargar, y tú también que das clases, de intentar que los alumnos adquieran esas competencias. Muchas veces les tenemos que estar insistiendo. También me ha tocado darle la charla a los alumnos sobre no utilicéis el ChatGPT para copiar ciertas cosas porque necesitáis adquirir esta competencia, por ejemplo, en programar, porque ya no solamente es que aprendáis a hacer ejercicios, es que tenéis que aprender a pensar para poder hacer esto de una manera. Entonces, a mí la verdad que me surge la duda de qué competencias necesitan tener los profesionales en este sector para que los alumnos que nos escuchen al menos sepan por dónde tirar o en qué se tienen que esforzar más. A ver, en cuanto a competencias, yo diría, a ver, ciencias, es decir, alguien que venga de ramas sociales, de humanidades, incluso quiero decir, en administración y dirección de empresas se ve muchísima matemática, y mucha estadística, pero al final, en el mundo de hoy, vamos a acabar desarrollando, utilizando un software o pidiéndole a alguien que lo haga, intentando entender qué se puede pedir, qué se puede esperar, como os decía antes. Todo eso requiere un acercamiento al menos de qué se puede hacer y cómo se hace, ¿no? Por tanto, informática, por ejemplo, ya lo sabéis, en datos de junio de 2023 que estaba leyendo esta mañana, la carrera que más salida tiene hoy en día es medicina, pero enseguida la segunda y creo que la cuarta ya son ingeniería informática e ingeniería de computadores. Y estamos hablando solo de las 5 primeras, creo que la tercera era aeronáutica. Pero si te vas hasta la 10, aparecen las telecomunicaciones, el desarrollo de software y páginas web, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las que están teniendo más salidas en el sentido de que estamos hablando de porcentajes de ocupación de entre un 94 y un 97%. Estamos hablando también de salarios generalmente en la franja alta, ¿no? De la media. Entonces, eh, ¿qué áreas? Desde luego, informática, conocer un lenguaje de programación sería bueno. No todos, pero luego te das cuenta que si has sabido programar en uno, el cambio a otro no es tan complicado. Pero Claro. entender qué es programar creo que sería algo esencial, que deberían enseñarse las escuelas a todo el mundo, en el mundo que vivimos hoy en día. Luego ya cada uno lo llevará a un área u otra. Y vosotros sabéis en general que estudiando una carrera que sea, como se suele decir,
¿no? Holística, que pueda tocar muchas ramas diferentes. Luego te vas a encontrar pues ingenieros de telecomunicaciones, como han sido compañeros míos, que luego han sido desarrolladores informáticos puros, como otros que se han dedicado a comunicaciones, telemática, radio, etcétera, ¿no? Y también puede haber alguien que estudie, que se acerque a esas ciencias de programación solamente como curiosidad o para saber que va a ser enriquecedor para él en su propio trabajo, y luego le guste tanto que se dedique a eso. Hay muchísimos casos de gente que ha hecho eso, ¿no? Pero no solo lenguajes de programación, ¿eh? Estamos hablando también de entender el uso. O sea, se está abriendo, como decía antes, en las especializaciones, dos tipos de perfiles muy claros: el que desarrolla, por decirlo así, herramientas, y el que sabe utilizarlas. Claro, Parece algo obvio, ¿no? Pero es cierto. O sea, ¿qué existe hoy en día en cloud? ¿Cuántos clouds diferentes hay? ¿Sabríamos decirlos quiénes son? ¿Sabríamos entender qué es un cloud? ¿Qué se puede esperar de ellos? ¿Por qué me cobran esto y no lo otro? ¿Qué se puede hacer allí más allá de guardar información? Resulta que algunos de ellos tienen herramientas con las que tú puedes hacer cosas, ¿no? Y de repente dices, espera un momento, si Azure, que es uno de los clouds, el de Microsoft, me está diciendo que ya tiene herramientas de inteligencia artificial concretas para lo que yo necesite. Imaginaos, o sea, eso es ya, en el sentido de no tengo que desarrollar un modelo de inteligencia artificial que haga X, es que ya lo tiene Azure para el propósito concreto que yo necesito. Lo que tengo que saber es que existe y tener unas nociones de cómo usarlo. Y saber qué puedo esperar de él, de nuevo, ¿no? El que luego sea algo que me atraiga tanto que sea yo el que lo haga, o el que sepa orientar a otro o pedirle a otro, oye, sé que esto existe, hazlo porque lo quiero. Eso es una decisión de cada uno, ¿no? Pero ese conocimiento es casi casi como el alfabeto, ¿no? Como alfabetizarse hoy en día. Entonces, por eso digo que el conocimiento de Internet, de cómo funciona un poco Internet, del cloud, de lo que son infraestructuras de informática y telecomunicaciones y lenguajes de programación, yo creo que serían esenciales, dando por hecho, y no me olvido, de que existen también metodologías de gestión de proyectos y existen perfiles como Scrum, como Agile, que son necesarios, como el Product Owner o el Scrum Master. O sea, hay que conocer cómo desarrollar un proyecto, cómo gestionarlo, qué fases tiene, cómo monitorizarlas, darles más importancia unos a otras. Y esta persona no se está dedicando a desarrollar software, pero está entendiendo qué puede esperar, qué tiempos son razonables que le digan uno de los recursos o cada una de las fases, qué implica antes de embarcarse en un proyecto hacer cierta cosa o cierta otra. Es preferible hacer hitos más cortos, menos ambiciosos, en fin. Eso ujú, sería un poco, en definitiva, hoy en día en analítica de negocio estamos hablando de un analista de negocio puramente. Esta es una persona que muchas veces tiene un perfil de lo que se llama Product Owner en Scrum. Es alguien que entiende los sectores, los negocios y sabe detectar esos KPIs que estábamos diciendo antes. Un ingeniero de datos que sabe cómo dar estructura a los datos, cómo limpiarlos, cómo eh, conformar estas bases de datos. Un científico de datos, que es el que hace estos modelos de negocio, algoritmos y demás. Y finalmente lo que se llama clásicamente un DevOps, y que ahora en inteligencia artificial se llama Machine Learning Ops o MLOps, que es el que despliega físicamente en el cloud ese software para que sea óptimo, para que los costes sean menores, etcétera. Eso sería un poco ujú. lo que hoy en día se demanda. Sí, sí, desde luego que están saliendo muchos perfiles nuevos que podéis encontrar en LinkedIn y demás continuamente, cada vez más. Son necesidades y además muy importantes y al mismo tiempo que no hay tantos profesionales que sepan hacerlo. Y menos aún con la experiencia que se pide. Porque sí que me he dado cuenta de que muchas veces se pide experiencia en estos ámbitos, pero luego encima te lo piden en un sector concreto, muchas veces. Sí. Quiero un científico de datos, pero que además esté con experiencia de 3 años en el sector de la medicina y te quedas, toma ya. Claro, están buscando a la persona perfecta. Luego se tendrán que conformar conformar entre comillas, porque todos son grandes profesionales, pues se tendrán que conformar con alguien que a lo mejor solo tiene 1 año de experiencia en ese sector o ninguno. Pero lo importante aquí es saber que muchas veces nos enfrentamos, yo siempre digo que la ciencia de datos tiene 3 patas, una de ellas es la estadística, otra de ellas es la programación
o la parte técnica informática. Y la tercera y última es el sector en el que tú vas a estar estudiando, analizando. Y las tres las tienes que tener más o menos controladas. La que menos, la del sector, es menos importante y al mismo tiempo es muy importante. Pero es una cosa que ya vas ganando con la experiencia. No vas a saber, por ejemplo, ahora de nutrición. Pero a lo mejor cuando lleves un año o dos trabajando ya eres todo un experto en ese tema porque estás acostumbrado a digerir todo tipo de información al respecto. Absolutamente. Yo de eso sí que os daré una pincelada porque como CEO de Smart Visual Data me encargo también de las líneas de formación que nos hacen falta para adquirir nuevos conocimientos, nuevas tecnologías y demás. Y también de los programas de becarios, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que, que estoy acostumbrado a ver muchos perfiles nuevos y os puedo decir en qué nos fijamos, no yo, sino al menos en esta empresa y yo creo que es muy, muy general. Los conocimientos son necesarios, ¿eh? O sea, no, eso es indudable, partamos de eso. O sea, vamos a contratar a alguien que en nuestro caso, por lo menos, nosotros necesitamos que sepan desarrollar, ¿no? En el perfil, en el área que yo estoy, que hay muchos otros, ¿eh? Hay un departamento entero de SEO, que son aquellos que saben cómo colocar tu página para que se encuentre rápidamente en los buscadores, ¿no? Y hay también áreas de marketing, y hay comerciales, donde hay gente de psicología incluso, en fin, hay muchos perfiles, ¿no? Pero ¿en qué me fijo yo concretamente? Y yo creo que en general es común, en lo osado que sea el empleado, osado y la autoconfianza que tenga. Eso es fundamental. Eh, o sea, tú tienes unas nociones de lenguaje de programación, de acuerdo, pero ¿cómo te bloqueas cuando hay un problema nuevo? ¿Cómo te comportas? Eso es lo clave. Entonces, si tenemos una mente abierta y siempre vamos a intentar aprender y a confiar en nosotros mismos en que a día de hoy, en este segundo que me estás hablando, no sé la respuesta, pero la voy a encontrar. Es cuestión de unos días, ¿no? Ese tipo de perfil. Para eso es cierto que te tienes que armar con una serie de conocimientos mínimos para sentir esa confianza, pero a partir de ahí se trata de, oye, igual que me he podido enfrentar a un nuevo problema y lo conseguí, voy a enfrentarme a este otro y lo sacaré. En un mundo, como os digo, donde hay personas aquí en la empresa con 15 años de experiencia que cada día se están encontrando con algo que no han hecho nunca y han tenido que averiguar cómo Claro. hacerlo y te dicen, pues mira, en los últimos 15 días he aprendido a hacer esto. Es que no lo había hecho nunca. Pues estamos en eso, en este sector, ¿no? Pero creo que los abogados dicen lo mismo. Por lo visto también hay revisiones de leyes y te dicen, es que lo que estudié en la carrera ahora tiene no sé cuántas versiones diferentes de la ley y yo tengo que mantenerme al día, ¿no? Al final se Sí. trata de decir, no, no soy capaz o no sé hacer esto, no. Claro, ni yo tampoco, pero ¿te ves capaz de averiguarlo o no? Es un poco el perfil que se busca. Claro, porque tú ya no estás buscando unas capacidades o unos conocimientos actuales que también, por supuesto, porque necesitas que trabaje ya. Pero al mismo tiempo lo que necesitas es esa habilidad de autocrítica, de aprender por sí mismo, de buscarte la vida. Yo siempre a mis alumnos les intento fomentar eso porque yo es lo que me he enfrentado como freelance. Me he tenido que enfrentar, de repente, me viene una web que es que está hackeada. ¿Y cuál es el problema? Yo la web no la he visto nunca en mi vida. Me meto ahí dentro y a saber qué hay. Tampoco sé discernir entre lo que estaba bien y lo que no, porque hasta ese momento no lo he visto. Te vas encontrando con problemas que tienes que solucionar. Ahí es donde entra la mente ingenieril. Incluso aunque te vengas de ciencias sociales, pero al final te tienes que aprender a buscarte la vida, a decir, bueno, pues me encuentro con esto, voy a tener la actitud de decir, vale, a lo mejor no sé, voy a aprender. Y si no, pregunto a quien haga falta y Correcto, aprendo. eso te iba a decir. Y Y ya si está. no, saber a quién tengo que preguntarle, a quién tengo que recurrir, a quién tengo incluso que contratar, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, y también sí, tan importante es saber dónde estamos y qué es lo que se necesita ahora, como también qué se va a necesitar en un futuro. Así que ya por último, sí que me gustaría preguntarte sobre cuál es tu opinión al respecto de hacia dónde vamos, ¿no? Porque sí que es verdad que acabas de comentar que todo cambia muy rápido. Es que es verdad, es que como has dicho antes, cada 2 meses lo de el ChatGPT o cualquier otra cosa, ahora de repente a ChatGPT el otro día le han conectado con DALL-E, le han conectado con las inteligencias artificiales estas que generan audio y demás, y ya dicen que ChatGPT puede escuchar, hablar y ya poco le falta para poder oler. Sí, efectivamente. En esto hay varios símiles que me estoy encontrando y que creo que son síntoma de algo, ¿no? Y si os lo comparto, igual vosotros también pensáis que puede tener sentido. Os voy a hablar primero de los coches eléctricos.
Y diréis, ¿de qué está hablando este hombre ahora? ¿No se suponía que tendríamos que estar todo el mundo ya conduciendo con coches eléctricos? ¿Todos? ¿Qué ha pasado aquí? Am, Suele ocurrir que los avances tecnológicos se anuncian mucho antes, creo que la media está en 5 años antes, de la realidad del uso cotidiano del día a día, etcétera, etcétera. En el Sí, caso de sí. coches eléctricos yo diría que en lugar de 5 son 10, ¿no? Pero es verdad que hay una diferencia entre he comprobado que esto es posible y se puede hacer como humano, y la adopción por parte de la sociedad, que generalmente tiene mucho, somos complejos como sociedad y al final tiene muchos procesos por los que pasar, muchos controles, muchas regulaciones. Una de las cosas que le está pasando a los coches eléctricos, oye, ¿cómo se van a abastecer? Tengo las infraestructuras suficientes, etcétera, etcétera. Y también en cuanto a legislación, en cuanto a está preparado el mundo, las ciudades, etcétera, ¿no? En inteligencia artificial, por ejemplo, o en la evolución del software en general está pasando un poco lo mismo. Sale ChatGPT, de repente nos volvemos locos, nos creemos que... Pero ¿qué nos ha pasado desde diciembre hasta aquí? Ya me han dicho que ha habido gente que le ha dado tiempo a decepcionarse y digo, pero vamos a ver, que salió en diciembre del año pasado, que no dejamos hablar de inteligencia artificial y ya te está pareciendo que, 9 meses, esto ya, si yo sabía que esto era un bluff. Vamos a ver, paciencia. Es cierto que se logró algo increíble, pero que ni siquiera los que lo lanzaron eran capaces de prever la repercusión que iba a tener y la demanda. Muy pronto se quedaron cortos de hardware, de capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, em, por un lado es cierto que la curva es exponencial de rapidez de evolución y desarrollo de las cosas, eso sí. Por suerte también existe una campana de Gauss, ¿no? Que demuestra que hay unos early adopters, poquitos, que son los que se atreven enseguida a lo más nuevo y último que haya, pero por lo general la mayoría de personas estamos en la zona media en la que vamos a ver esto si sí o si no y ya luego sí eso. Pero es normal y está bien también que sea así porque vamos a demandar ciertos requisitos mínimos, ¿no? Entonces, creo que es momento de invertir en formarte y acercarte a todo eso. Ahora, para que no sea demasiado tarde y para que tú crezcas al mismo tiempo que la evolución. A eso me refiero, ¿no? A que cuando hayas dejado pasar el tiempo sea tan grande la montaña, digamos, que tienes que aprender o que adquirir, que no te veas capaz, ¿no? Evolucionar con ello creo que es muy, muy inteligente. Pero en el futuro inmediato, os voy a hablar de lo más inmediato, muy, muy, muy brevemente, que en analítica de negocios son los escenarios que se llaman what if. Los what if del inglés serían qué pasaría si, ¿no? Se trata de poner delante de ti no solo lo que está ocurriendo, sino diferentes ramas, ¿no? A modo de alguna película de ciencia ficción que recordaréis, donde y si, ¿vale? Mis datos de ahora son estos, pero ¿y si cambiara a alguno de los parámetros, ¿no? Y entonces te puede presentar, mira, si pasa esto, ocurrirá tal cosa con este KPI, si ocurre esto otro, ocurrirá esta otra cosa, ¿no? Entonces, eso es algo, un área que se está explotando mucho de inteligencia en analítica de negocio. Luego, sin duda, la forma de consumirlo. Ya hemos hablado hace un momento de la visualización de datos. Vamos a atender a elementos cada vez más portables, pero al mismo tiempo también pues que estén presentes a nuestro alrededor. Em, y, por supuesto, el lenguaje natural, que haya formas, que nosotros ya tenemos nuestra propia propuesta de que no haga falta ver nada porque incluso estás conduciendo y te están contando tu propia empresa o qué es de lo que deberías preocuparte de camino al trabajo, ¿no? Todo eso es lo inmediato. Lo de más largo plazo probablemente se trate más del consumo de datos, que es generalista, no solo de analítica de negocio. Mm. Están los Oculus, están todos estos wearables que van a hacer que se integren en forma de gafas primero, probablemente luego lentillas, pero que se trata de consumir mediante pues, los auriculares los llevamos ya todo el mundo a todas horas. Probablemente por ahí va a ir la tendencia, ¿no? No quería dejar de mencionar herramientas que se utilizan en analítica de negocio hoy en día y que también sería bueno que cualquiera que se va a acercar a este sector empiece a conocer: los Microsoft Power BI, los Tableau, los Qlik. Existen estudios de Gartner con una T en medio, que se dedican a investigar sobre muchas cosas y son consultoría que después sacan su Magic Quadrant, por ejemplo, que es un cuadro en el que te están diciendo de un área concreta cuál es la tendencia en este año, ¿no? Y bueno, estos que os acabo de mencionar están bastante a la cabeza. Es
sencillo tener una cuenta gratuita de cualquiera de ellos. Estamos hablando de Looker, Google Data Studio, de Power BI. Y con muy poquitos pasos, pues puedes conectar una Excel, una base de datos sencillita y tener ahí unas gráficas que te están mostrando KPIs, ¿no? Entonces, arrancar por ahí a nivel de usuario doméstico creo que es algo que os invito a todos a hacer. Muy bien. A los que nos están escuchando les invito a que utilicen el chat o para que escriban alguna pregunta que nos quieran hacer al respecto de todo lo que hemos hablado hasta ahora, porque tenéis la oportunidad perfecta para preguntar alguna duda que tengáis a nivel personal, a nivel profesional al respecto. Y bueno, mientras escribís alguna duda, si es que la tenéis, yo mientras tanto os voy a comentar. Bueno, sí, parece que tenemos una mano levantada de Aldo Soli. Si quieres, puedes activar el micrófono y hablar, o si quieres, Ahí escribe por el está. chat, lo que te Ahí me venga mejor. escuchan, ¿no? ¿No? Sí, te ¿Sí? escuchamos Sí, Gracias perfectamente. Vicente y gracias Víctor realmente por la conferencia que has dado, ha sido maravillosa. Yo te conozco a ti desde Iron Hack en Barcelona. hola Aldo, sí, Gracias yo a también ti, te he reconocido. gracias a ti estoy estudiando, empecé a estudiar Data Analytics en Iron Hack, ahora voy por el segundo mes. Me alegro Así muchísimo. que realmente ha sido una inspiración, Vicente. Y nada, y preguntarte, como yo tengo un perfil muy comercial, y sé también que estás buscando un SDR para Valencia y después te voy a mandar mi CV. Muy Me bien. gustaría saber, y bueno, no te lo voy a mandar por la mañana, sí, porque sé que te abrumas mucho con los mensajes, te lo mandaré un poco por la tarde, pero mi pregunta es cómo medimos al SDR en cuanto a datos, ¿no es cierto? Me parece ahí cómo juega la tecnología en todo esto de la venta y cómo prospectar, cómo utilizar herramientas de automatización. Me parece que Sí, ahí va mi pues, pregunta. pues Y gracias. hola Aldo, encantado, te he visto entrar, y encantadísimo de saludarte. Oye, en el perfil que me estás mencionando, te puedes creer, no te sorprenderá, que estamos utilizando el lenguaje natural, modelos de lenguaje natural y de inteligencia artificial, incluso también en esa área. Es lógico, ¿vale? Salesforce, que es una herramienta que utilizáis mucho, tiene su propio modulito, ¿no? Las grandes empresas han corrido mucho todas para tener su módulo de inteligencia artificial, generalmente en forma de chat, en sus soluciones, ¿no? Y Salesforce también lo es. Nosotros también lo hacemos. En Sésame existe un módulo de inteligencia artificial. En el área de negocio, una parte muy interesante está relacionada con lo que os estaba explicando antes, cuando yo os decía, yo le ofrezco a una empresa varias opciones que puede hacer en inteligencia artificial, ¿no? Bueno, te puedes ayudar también, ¿por qué no?, de ChatGPT o de herramientas similares para proponerle, oye, ¿qué te parece que cómo puedo abordar a cierto perfil de cliente, por ejemplo, ¿no? Claro, te entiendo, te entiendo, te Eso, entiendo. eso es algo que te puede dar ideas que puedes descartar si Sí, te parecen descabelladas, pero que claro, por otro claro. lado sí te puede, generalmente como guía, como ideas, Es- ChatGPT sí es muy bueno, ¿no? E incluso para es- código, que estamos diciendo, no te fíes Hay mucha gente que cree, no, es que le digo a ChatGPT que me diga, que me programe algo y ya está. No, no está. Te va a poner algo que probablemente sea válido en un porcentaje, pero revísalo bien, ¿no? Pues en esto es igual. Yo creo que para ideas de cómo abordar cierta problemática, ¿no? claro. Creo que puede ser muy útil. Muy bien, muy bien. En el armado de los scripts, ¿no es cierto? De los templates, como para después mandarlo a los clientes y después cómo ser un artista, ¿no? Cómo en acercarse al cliente, en cómo tratar de conectar. Y ahí, bueno, también te digo que un muy buen trabajo de ChatGPT, se lo ve bastante humano, hasta mejor que uno. Dice, wow, dice, tiene mejor approach que yo, ¿no? Sí. Así que, bueno, Como te considerar decía, eso, como, ¿no? como decía antes Álvaro, o sea, Aldo, perdona, que sí que hay un perfil que existe, pero mira, si no es perfil, es simplemente inclinación, si quieres, que es el de Prompt Engineer. Chema Alonso, responsable de informática y desarrollo en Telefónica, no sé exactamente mencionar su perfil, su cargo exacto, ¿no? Pero sí que tiene mucha divulgación en LinkedIn y yo os animo a que le sigáis porque él tiene varias formas de divulgar conocimientos y él explica que hay formas de
solicitar o de insistirle a ChatGPT que te informe con mayor exactitud. Y solo basta con escribírselo. O sea, sé, sé fiel a la realidad porque luego voy a verificar lo que me digas. No inventes nada. Sé correcto, sé exacto. Incluso dímelo con un lenguaje más coloquial o más del área geográfica de X, ¿no? Incluso culturalmente, tú lo sabes, Aldo, que culturalmente, acercarse apropiadamente a alguien según su cultura en desarrollo de negocios es fundamental. Entonces, todo eso es interesante saber. Vicente, muchas gracias. A ti por Muchas gracias asistir. y voy a ser osado y te voy a mandar mi Claro que currículum sí. por LinkedIn. Sí, sí, claro. Te mando un saludo. A ver si tu hermana me lo acepta. Venga. Pues nada, muchas gracias, Aldo. Tenemos otra duda en el chat. Nos dice Eduardo Torres Raggio que he hecho un Master Data, pero hay muchos más engineer que scientists, o sea, más ingenieros de datos, imagino que se refiere, que científicos de datos. ¿Cuál sería el camino para poder entrar en ser un científico de datos? El camino. Mira, es un tema que es muy importante y que tengas tan clara la distinción también es muy bueno. Ciencia de datos es un grado, ¿vale? Es un grado que existe, que nosotros, yo particularmente en mi equipo este año he tenido a una chica de la Politécnica de Valencia de Ciencia de Datos y a otra chica de la Universidad de Valencia de Ciencia de Datos. Es decir, es un grado bastante extendido. ¿Qué ocurre con estos perfiles? Que tienen un perfil suficientemente híbrido o mezclado entre justo lo que acabas tú de preguntar, ¿no? Y pueden orientarse, cualquiera de ellas podía orientarse tanto a Data Engineer como a Data Scientist. Me dedico más a la parte de entender los datos, limpiarlos y etcétera, o a hacer el modelo. Yo particularmente en la experiencia de inteligencia artificial he sabido que cualquier proyecto de inteligencia artificial que quieras hacer empieza por la gestión adecuada de los datos. ¿Qué ocurre en el momento actual de evolución de las cosas? Que es habitual que varios perfiles se reúnan en una sola persona. Es normal. El más especializado, diría yo, es el de MLOps que estaba mencionando, porque tienes que conocer de arquitectura de datos, suelen ser los encargados de sistemas y de infraestructura de informática y demás, pero en ingeniería, en la parte, digamos, de desarrollo del modelo, te encuentras con que tú mismo estás limpiando los datos, estás queriendo bueno, de hecho hay una primera parte en la que tienes que evaluarlos. ¿Hay outliers en mis datos o no los hay? Tengo que normalizarlos porque algunos modelos solo van a querer distribuciones gaussianas. Es decir, al final sí tienes que conocer de ingeniería de datos y es muy probable que te quieran contratar hoy en día porque eres un ingeniero de datos que también hace el modelo, ¿no? Y es mucho más complicado que te cojan exclusivamente para ser científico de datos y te dediques solamente a hacer el modelo. Incluso yo creo que es bueno que haciendo modelos tú sepas un poco de preparar esos datos, incluso exigirlo, ¿no? Pero por otro lado, alguien, como podrían ser muchos de los perfiles que están desarrollando software hoy en día y que aún no se han acercado a inteligencia artificial, tienen cabida también en proyectos de inteligencia artificial porque esa parte primera de ingeniería de datos hay que hacerla sí o sí. Por tanto, ¿cuál sería el camino de alguien que quiere hacer inteligencia artificial solamente como científico de datos? Creo que es un perfil que tiene que conocer bien estadística, tiene que conocer Python, por supuesto, y probablemente R también. Y es bueno que conozca, como estaba diciendo antes, no solo pues Keras, las librerías, los frameworks que existen en Python para todos los diferentes modelos, sino también que tenga don de la oportunidad. No voy a volver a hacer algo si ya está hecho. Con lo cual, conocer de nuevo las herramientas que ofrece Cloud a nivel de usuario, hay muchas certificaciones de Amazon Web Service y de Azure para saber en inteligencia artificial qué puedo hacer. Quizá cualquiera de esas certificaciones serían también muy, muy útiles. Muy bien. Veo que no hay ninguna otra pregunta, así que mientras dice que Eduardo que muchísimas gracias y que sí que es verdad que luego A se cobra vosotros. 1,5.
Y nada, voy a comentar brevemente que toda esta charla está ambientada en todo lo que es el marco del máster en Business Analytics en la Universidad Europea de Valencia. Entonces, claro, hemos estado comentando todo lo que es la importancia del Business Analytics, de la analítica de negocio, sobre todo desde el punto de vista de la inteligencia artificial, del tratamiento de datos, de la visualización de datos, etcétera. Entonces, claro, nos hemos dado cuenta de que hay un vacío, una necesidad a la hora de alguna manera de dar esas capacidades, esas competencias a los alumnos, ¿no? Entonces hay mucha gente que viene sobre todo de ciencias sociales con una necesidad, ya que tienes grados como ciencia de datos que si lo has estudiado pues bien, pero si a lo mejor has estudiado ADE o has estudiado marketing o eres ingeniero o ingeniera y eres de otro grado totalmente diferente como agrónomos o industrial, a lo mejor te das cuenta de que necesitas un enfoque un poco más práctico si lo necesitas en lo que es el sector de la analítica de datos. Entonces, una manera de especializarte, ya sabéis que siempre después de los grados están los posgrados, que para eso están los másters, y aquí hemos traído un máster desde Madrid que se llama Máster en Business Analytics y que consiste en un curso, solo un curso, que básicamente tienes módulos en los que aprendes a cómo analizar datos, a cómo gobernarlos, qué es el Big Data, cómo programar desde cero, que nadie se agobie pensando, uy, yo no sé programar, esto me viene grande. No, se empieza desde cero, aunque sí que siempre insisto en que aprender a hablar solo se habla practicando. O sea, no se puede pretender aprender a programar el día de antes del examen o de una entrega. Tienes que realmente practicar en el día a día, en la semana a semana. Luego también se habla de la calidad del dato, de la protección de datos, que es también muy importante. No hemos hablado de ese tema aquí porque no tenemos tiempo, pero en realidad la privacidad y todo eso es muy importante también porque ya, de hecho, cada vez lo va a ser más, igual que lo tiene la autoría. También se da un módulo relacionado con la estadística, la visualización de datos y la geolocalización. Después, la analítica digital. Hemos mencionado también brevemente el SEO, el posicionamiento en buscadores, también analítica de redes sociales, de tendencias, de contenidos. Por supuesto, también se da inteligencia artificial, machine learning, que es cómo hacer que las máquinas aprendan de forma automática, y también aprendizaje profundo, cosas como las redes neuronales, etc. Se da también cómo es el business analytics en diferentes sectores. Y luego, por último, pues obviamente es muy importante el cómo llevarlo todo esto a cabo en proyectos, el cómo integrarlo, el cómo dirigir proyectos y cómo utilizar metodologías ágiles. Entonces, como veis, hay muchísimo contenido que yo siempre lo suelo decir como si fuera una especie de resumen, una especie de tráiler de todo lo que hemos dado en ciencia de datos y mucho más, pero orientado a analítica de negocio y para que todo el mundo entienda, todos los alumnos entiendan todas las piezas del puzzle un poco, a cómo funciona cada una de ellas, por qué son importantes. Y luego sí que se puedan entender con los científicos de datos, con los arquitectos de datos, que también es otro rol que está saliendo por ahí, los ingenieros de datos, etcétera, para que puedan entenderse con ellos. Incluso que puedan dirigir un equipo en el cual puedan priorizar las tareas de unos y otros porque saben a qué se dedican, aunque luego la tarea de día a día la hace quien está especializado en eso. Entonces, claro, es una necesidad que hemos descubierto, que hemos lanzado aquí un máster en el que si alguien está interesado o conocéis de alguien que a lo mejor le puede interesar, pues ahí está la opción de que os matriculéis. Tendréis, entre otros docentes, a Vicente, que nos dará algún módulo por ahí y un poco más avanzado el curso porque él da contenidos más avanzados. Pero bueno, que os animo a que os apuntéis si os interesa. Y, por supuesto, a que nos preguntéis por chat, por email, por donde queráis, si tenéis alguna duda al respecto, tanto del máster como, sobre todo, también de los contenidos que hemos dado aquí en la charla. Y nada, eso es un poquito todo. Es presencial, eso sí, en Valencia. Y bueno, si os surge cualquier duda, contactáis con nosotros en la Universidad Europea de Valencia y estaremos encantados de resolveros cualquier cuestión. Y nada, esto es un poquito todo lo que queríamos traer hoy. Lo que quisiera sobre todo es dar las gracias aquí a Vicente Castillo, el CEO y Project Manager de CEOS Smart Data, porque la verdad es que nos ha dado muchísima información súper interesante, muy valiosa. Yo al menos, la verdad es que me ha gustado mucho tu punto de vista, me ha gustado cómo lo enfocas todo y también que le has dado una imagen muy global que yo creo que a cualquier alumno que incluso no sea un experto en la materia ha podido seguir la explicación y al menos hace una imagen un poco global de qué es dedicarse a esto.
sobre todo también para ver si realmente les interesa, incluso también para descubrir perfiles y ver cuál de ellos es el que más le podría interesar. Absolutamente. Así que de verdad que ha sido un placer hablar contigo de todo esto. Igualmente y muchas gracias por invitarme, y la verdad es que con muchas ganas de participar como profe, como has dicho, en este máster, que creo que tiene todo el sentido del mundo, y que bueno, que os animo a todos a que bueno, preguntéis a Víctor y os interesáis por el programa, y bueno, pues que os animéis. Vale, muchísimas gracias, Vicente. Y nada, también muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado, tanto aquí en directo como si por lo que fuera se publica la grabación en algún sitio si lo escucháis, que hayáis compartido con nosotros todo este tiempo y bueno, que si os quedáis con ganas de saber más, nos podéis buscar por las redes sociales como LinkedIn y demás a Vicente Castillo y a mí, Víctor Yeste. Y luego, por otro lado, sobre todo, pues eso, que también podéis visitar la ficha del máster en la Universidad Europea, nos podéis encontrar y seguro que estaremos encantados de resolver cualquier duda que tengáis. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en futuros coloquios, eventos, historias. Seguro que Vicente es como yo, que nos metemos en cualquier fregado. Eso es. Gracias a todos por asistir y gracias a ti, Víctor. Venga, muchas gracias. Hasta ahora. Buenas tardes. Adiós.